Entonces, si recuerdan la vez pasada que retomamos la serie de predicaciones en el libro de Ruth, abarcamos los primeros 5 versículos del capítulo 3 y en estos vimos los preparativos de Ruth para encontrarse con Boaz en la era. Y esto nos mostró un prototipo de la iglesia que también debe prepararse para su encuentro con su Redentor, con su Salvador. El día de hoy, en los versículos 6 al 18, vamos a apreciar por medio de Boaz, en su rol como pariente redentor, una prefigura de Cristo. Dios proveyó para las necesidades de Noemí y Ruth como viudas. Habían quedado desamparadas, pero a través de la generosidad, de la bondad de Boaz, suplió para su necesidad básica, que era el alimento, a través de la cebada. Pero más allá de eso, también Dios proveyó para ellas protección y el amor leal de un pariente dispuesto a redimirlas. Y por eso es que Boaz es aquí un prototipo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios está dispuesto a suplir nuestras necesidades, que Él conoce bien nuestras necesidades físicas, materiales, pero no simplemente responde a ellas, pero va más allá de eso para darnos lo que realmente necesitamos, que es un Redentor, un Salvador, en Jesucristo. Amén. Recuerde que Boaz entonces era de la familia de Elimelech, lo que le hacía pariente de Noemí. Y esto le daba entonces la posibilidad de actuar como un Goel. ¿Recuerda esa palabra? Un redentor de bienes. Y como el Levir, un redentor de la familia. Y digo la posibilidad porque aunque la ley le daba una obligación moral para suplir esta necesidad en la vida de estas viudas, Boaz no estaba forzado a actuar como tal. Pero lo que vamos a ver aquí es que Boaz ciertamente tenía la voluntad dispuesta para redimir a Ruth. Así que Boaz cumplía con los 3 requisitos para funcionar como un pariente redentor. ¿Recuerda cuáles son esos 3 requisitos? Ser un pariente de sangre, ¿verdad? Tener la capacidad de pagar el precio de la heredad, de los bienes a recuperar. Y tercero, tener, como dijo, la disposición de redimir. Y es precisamente en esto que Boaz también es una prefigura de Cristo, quien vendría como nuestro Goel, el último redentor. Él se encarnaría como un israelita para hacerse un pariente nuestro. Su vida perfecta, sin pecado, le convirtió en el único en tener la capacidad de pagar el precio de nuestro rescate. Nadie más podía hacerlo. Y también Él tuvo la voluntad, la disposición de dar su vida para rescatarnos. Y de esa manera mostró su amor leal, amándonos hasta el fin. Ahora entonces vamos a dar lectura al pasaje. Si quiere ponerse de pie, vamos a leer todo el libro todo el capítulo 3, no se espante. Dice así entonces la palabra de Dios. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado.
Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: No se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: Quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y le dijo: Estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Si quieren tomar su asiento, por favor. Bueno, entonces vemos que una vez que Ruth ha seguido las instrucciones que Noemí le dio en cuanto a su arreglo y a su preparación para estar lista para ir a la era, déjeme antes explicarle qué era la era. La era era una área abierta del campo que se ubicaba generalmente en una colina a donde se llevaba el grano para limpiarlo de su cáscara. Los trabajadores entonces golpeaban el grano para separarlo de las cáscaras y muchas veces usaban esos carruajes que ven ahí en las fotos, arrastrándolos con los bueyes con la intención de separarlos de las cáscaras. Luego los cosechadores usaban unas palas para lanzar la mezcla al aire y entonces la brisa se llevaba la cáscara mientras el grano obviamente caía al suelo. Y en este lugar es donde se desarrolla la historia de este capítulo, donde principalmente se desarrolla la historia de este capítulo 3. Entonces, sabiendo Noemí que en esa noche se iba a realizar el procedimiento de la trilla, que es lo que les acabo de escribir, manda entonces a Ruth a la era para encontrarse con Booz. Recuerde que la intención de Noemí al enviarla no era para su propio bienestar. La intención de Ruth fue que, la intención de Noemí al enviarla fue que Ruth consiguiera a un esposo, a un redentor que garantizara su futuro. Pero más allá de la protección que le podía dar y de suplir sus necesidades materiales, el interés de Noemí para Ruth era que encontrara en este redentor un amor leal. Solo entonces que no pierda de vista aquí que Noemí no está mandando a Ruth para seducir a Booz a través de sus encantos. Lo que estamos viendo en este capítulo está fuera de lo que sería para nosotros un cortejo prematrimonial. Eso no es lo que estamos viendo aquí.
Lo que vemos en este capítulo es una petición de matrimonio levirático, que en este caso consistía en una reclamación de derechos. Ahora, ¿qué era el matrimonio levirático? Se lo voy a poner en una forma sencilla. Era la forma en que Dios había provisto el cuidado para una viuda dentro del contexto y los límites de su familia. ¿Qué era el matrimonio levirático? Era la forma en que Dios había provisto el cuidado para una viuda dentro del contexto de su familia, dentro de los límites de su familia. Es por esto que las instrucciones que Noemí da a Ruth, a nosotros nos pueden parecer extrañas y aún a muchos pueden parecer inapropiadas o hasta escandalosas. Pero en realidad era un procedimiento apropiado y correcto de acuerdo a las costumbres y las leyes de Israel en aquellos días. Y con esto en mente, entonces, vamos al primer encabezado del día de hoy. La humilde propuesta de Ruth a Boaz. Y eso lo vemos entonces en los versículos 6 al 9. El versículo 6 nos dice que Ruth hizo todo lo que su suegra le había mandado, lo que nos hace ver la confianza que Ruth tenía en la sabia instrucción de su suegra. Pero también ella sabía que podía ir tranquila a este lugar, que en sí era un lugar de riesgo, porque era un lugar donde estaban puros hombres. Pero ella podía ir tranquila sabiendo de la nobleza y la integridad de Boaz. Pero más importante que eso, ella iba también confiada ya en la providencia de Dios, quien había dirigido sus pasos al campo de Boaz. Así que ahora estaba ahí en la era. Es de noche, está oscuro, y ella está observando a la distancia. Esperó a que Boaz comiera y bebiera. Y después el autor nos dice ahí en el versículo 7 que el corazón de Boaz estuvo ¿qué? Contento, alegre. Y esto podría hacernos pensar en el dicho barriga llena, corazón contento, ¿verdad? O bien nos puede llevar a pensar que a Boaz quizás se le pasaron un poquito las copas y que ya estaba happy, ¿verdad? Por el efecto de la bebida. Y quizás ciertamente la comida y la bebida produjeron esa alegría en Boaz. Pero la palabra aquí contento en hebreo significa gozar de un bienestar, que en este caso se explica en la abundante cosecha. O sea, el motivo de la alegría de Boaz era precisamente que ahora podía disfrutar de la bendición que Dios le había dado en una abundante cosecha, después de que habían padecido varios años de sequía. Así que más bien esta era la razón de que su corazón estuviera contento, la bendición que representaba la comida y la bebida. El caso es que ahora Boaz se retira a dormir y seguramente se tendió sobre una pila de grano. Ahora, el texto no nos dice cuánto tiempo tuvo que esperar Ruth a que Boaz empezara a roncar. Y quizás si Boaz es como la mayoría de los hombres, no tuvo que esperar mucho, ¿verdad? Y yo no sé a usted, pero a veces a mí me pasa que creo que apenas ni siquiera mi cabeza toca la almohada cuando ya estoy dormido. Entonces, lo más seguro es que Ruth no tuvo que esperar mucho tiempo para dar el siguiente paso. Entonces Ruth se aproxima sigilosamente, calladamente, ¿y qué hace? Le descubre los pies. Y acto seguido se acuesta. ¿Dónde se acostó Ruth? A los pies de Boaz. Y con esto ella cumplió la parte que le correspondía de lo que Noemí le había indicado. Ahora solo debía esperar que Boaz cumpliera
también su parte. Ahora, hermanos, esta acción puede parecer rara para nosotros, pero para vos tenía un significado que no le confundía a él. En un principio, la acción física de descubrir los pies de vos causaría en él cierta incomodidad, frío, por tener los pies descubiertos. Esto entonces, ¿qué haría? Le despertaría. Y esto entonces le haría consciente de la necesidad de cubrirse sus pies desprotegidos. Sus pies desprotegidos. ¿Logra ver hacia dónde apunta el hecho? De que ahora ella se encuentra como una extensión de esos pies desprotegidos. Está apuntando a la necesidad de ella de ser también protegida bajo el manto de ese pariente redentor, que estuviera dispuesto a redimirla. Entonces, ¿ve el significado? Yo también tengo la necesidad de ser cubierta, protegida bajo tu manto. ¿Y cuál fue la reacción de vos? Vea entonces el versículo 8. Vos despierta y dice que se estremeció, la Reina Valera, ¿no? Se estremeció. ¿Hay alguien que tiene alguna otra palabra en su Biblia? ¿Alguna otra traducción? Dice, a medianoche vos se sorprendió al voltearse, notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Exactamente, se sorprendió. Y esa palabra también se puede traducir como se espantó. Y yo creo que esta última, se espantó, es la más apropiada aquí. Recuerde que él está durmiendo a campo abierto y al despertar entonces siente el frío y siente algo y que dice, ay, yo diría, ay, nanita, ¿no? ¿Qué es eso? Y después del susto entonces se da cuenta de que es una mujer la que está acostada a sus pies, pero como está oscuro él no alcanza a reconocerla y hace la pregunta obligada, ¿quién eres? Y Ruth responde, soy yo, Ruth, tu sierva. Ahora entonces, el hecho de colocarse a los pies de vos también implicaba una humilde sumisión, la cual no restaba ni una pizca de dignidad en Ruth. No le restaba ningún valor a Ruth. Ahora vea el pedido que hace a vos. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva y añade la razón de su pedido. Por cuanto, ¿qué? Eres pariente cercano. O sea, había una razón. Ruth no iba a ir con cualquier hombre. ¿Por qué? Porque recuerde que ella está siguiendo las instrucciones de Noemí y está siguiendo las instrucciones para buscar el matrimonio, ¿qué? Levirático. Y ese matrimonio levirático, ¿qué es? La forma en que Dios proveyó para el cuidado de una viuda mediante o en el contexto de su familia, de un familiar. Entonces, por eso es que le dice la razón, por cuanto eres pariente cercano. Ahora, la frase extiende el borde de tu capa era un pedido para que vos tomara la iniciativa de redimirla mediante el matrimonio levirático. En otras palabras, era como decirle a vos, cúbreme bajo las alas de tu manto para demostrar que tú serás mi protector. De hecho, esto hacía referencia también a la oración que vos había pronunciado en el capítulo 2, versículo 12, en su primer encuentro. En el campo de vos, él pidió que el Señor recompensara la obra de Ruth, al mostrar también el gesed para su suegra, y por haberse refugiado bajo las alas del Dios de Israel. Así que Ruth ahora le está solicitando a vos que él fuera el cumplimiento de su oración, de su petición. Y aquí le hago una breve nota de aplicación. Cuando nosotros presentemos nuestras peticiones delante del Señor, también
debemos estar dispuestos a ser parte de la respuesta. No siempre vamos a ser parte de la respuesta, pero debemos estar dispuestos también a ser parte de la respuesta. Ahora, en resumen, con esta frase, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ruth le está pidiendo a vos ¿qué? Protección, redención y matrimonio. Compromiso matrimonial. Un compromiso matrimonial, pero recuerden que no era un compromiso matrimonial normal, porque Ruth era una viuda. Entonces, en su caso ya aplicaba la ley del matrimonio levirático. Entonces, eso cambiaba mucho la forma o el procedimiento para un matrimonio normal. Pero, hermanos, en todo esto no hubo ninguna acción inmoral o inapropiada de Ruth hacia vos, y lo confirma la propia reacción de vos que vamos a ver a continuación, y vamos a ver el siguiente encabezado. La respuesta amable de vos y su disposición de redimir a Ruth. Vea entonces ahí en versículo 10, lo primero que hace vos es bendecirla. ¿Cómo le dice? Bendita seas del Señor, hija mía. Me imagino que no podía alzar la voz como él quería, porque no quería despertar a los otros, ¿verdad? Pero yo creo que vos ahí está emocionado. Diciendo, bendita seas del Señor, hija mía. Tan solo esas palabras infundirían paz al corazón de Ruth, porque ella no tenía forma de saber cómo iba a reaccionar vos. ¿Se molestaría por su atrevimiento? ¿Rechazaría su propuesta de redimirle? Pero aunque no sabía cómo se podría desencadenar su acción, de una cosa sí estaba segura Ruth, del carácter de vos, que no le iba a tratar de una manera grosera, sino que le iba a tratar de una manera gentil. Así que por lo menos ella estaba tranquila por ese lado. Pero al recibir estas palabras de vos, bendita seas del Señor, hija mía, ya podían darle una paz más profunda a Ruth. Y aquí yo no sé usted, pero yo solo imagino entonces ese corazón de vos que califica el acto de Ruth. ¿Cómo lo califica él? Como un acto de bondad. Vea su pronunciamiento. ¿Has hecho tu última bondad? Eso que acaba de hacer, mejor que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Has hecho tu última bondad. ¿Puede adivinar cuál es la palabra hebrea que está atrás de esta palabra bondad? Es una palabra que ya debería ser familiar para nosotros en este punto. Gesed. Gesed. ¿Qué significa Gesed? Amor leal, que encierra bondad, misericordia, gracia, fidelidad. Así que vos le está diciendo, este acto que acabas de hacer aquí es un acto de amor fiel, que es mejor que el primero por el cual yo te alabé. ¿Recuerda por qué le había alabado? Por todo lo que había hecho con su suegra, que después de la muerte de su marido había demostrado fidelidad, un amor leal a su suegra, dejando a su padre y a su madre y dejando su tierra y sus dioses falsos, para entonces ir a un pueblo que ella no conocía y refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Pero ahora él dice que esta bondad es mayor, porque en lugar de Ruth buscar de satisfacer sus propios intereses como una mujer joven que era, y de rehacer su vida con un hombre joven, ya sea rico o pobre, el cual ella podría conseguir sin ningún problema.
Más bien, Ruth decidió actuar en beneficio de su suegra. Entonces, ve al principio del capítulo 3, Noemí está actuando por los intereses de Ruth, buscándole un marido. Pero, aún así, Ruth está obedeciendo también las instrucciones de Noemí porque está buscando los intereses de ¿quién? ¿De ella misma? No, de su suegra, de Israel. ¿Vos era una persona muy tan grande? Sí, a eso vamos a ir ahí. Vos estaba alrededor de 55 o 45 años de edad y Noemí tenía posiblemente 25 años de edad. Entonces, por eso, también eso nos dice que la razón, o explica la razón por la cual vos no había querido dar el paso de redimir, porque sabía que, como vamos a ver aquí, había otro más que tenía un derecho mayor que él. Ok, ahora hija mía, ¿qué le dice? No temas. Entonces vos aquí sigue hablando al corazón de Ruth para infundirle paz y tranquilidad. No debía temer al fracaso de su petición ni tampoco a ninguna amenaza de parte de vos que amenazara la reputación de Ruth. Y luego añade, haré por ti todo lo que me pidas. ¿Por qué razón? Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vea que no le dice, haré por ti todo lo que me pidas porque, Foxy Lady. Wow. O haré por ti todo lo que me pidas porque son tus perfumes, mujer, los que me solibellan. No. ¿Qué fue lo que impactó el corazón de vos? ¿La belleza física o su carácter? El buen corazón y sus acciones. Su carácter. Su carácter. Lo que vos estás reconociendo es el carácter virtuoso de Ruth. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Las palabras de vos, entonces, tiran por la borda cualquier conspiración de inmoralidad en este encuentro nocturno entre vos y Ruth. Así que si un día está escuchando a alguien o algo, no, ahí lo que hubo fue un encuentro oscuro y hubo una relación sexual y no. Todo esto que está mencionando aquí ahora vos sobre el carácter de Ruth tira por la borda completamente cualquier conspiración de inmoralidad. Entonces aquí lo que hace vos también nos da una demostración de un amor bíblico, el cual, si usted recuerda, he mencionado en los últimos mensajes, vos está comprometido con ¿qué? Con honrar primeramente la ley de Dios y ha decidido darse voluntariamente en sacrificio o en beneficio de ¿quién? ¿De sí mismo? No, en beneficio de Ruth. Y ahí está tiene la emoción, porque él está alegre, está contento de haber escuchado esa petición de Ruth. Sin embargo, él no va a ser controlado por la emoción. Ahora vea las palabras de vos ahí en versículos 12 al 14. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, ¿qué? Yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Ahora tome en cuenta que vos ya es un hombre maduro, ¿verdad? Al menos le doblaba la edad a Ruth. Póngase por favor en sus zapatos. ¿Qué habría hecho usted? Yo creo que él anhelaba una esposa. Ya no es un joven. Y ahora se le presenta la oportunidad.
de poder tener una esposa. ¿Qué hubiera hecho usted? Pues la noche está muy estrellada, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no disfrutamos de la noche y dejamos que nuestro amor se encienda, ¿verdad? Pero no. Es un caballero que está mostrando el amor bíblico. No está aprovechándose de la oportunidad. Le dice, mira Ruth, hay otro pariente más cercano que yo. Y no le dice, pero si tú y yo nos amamos, ¿qué nos importa lo que diga el mundo? ¿No? O que el mundo se oponga. Vos tampoco pensó, bueno, por amor a ella, voy a ignorar la ley de Dios. Sigue tu corazón. Para luego demostrarle cuán importante es para mí la ley de Dios. No. O sea, voy a ignorar la voluntad de Dios para luego mostrarle que lo que más me importa es la voluntad de Dios. No. No es así. Aquí es donde vos entonces muestras su integridad y un amor bíblico. Porque antes de obedecer a sus deseos, a sus sentimientos, está comprometido con honrar la ley de Dios. Busca lo que sería mejor para Ruth y apreciamos también su calidad moral, porque no tomó ventaja de Ruth, sabiendo que lo correcto era esperar a saber qué es lo que iba a responder el otro pariente. Y aún así vos está protegiendo la reputación de Ruth. Dice, pasa aquí la noche. Ella no quería que tuviera otro riesgo aquí, descansa aquí. Pero le hace la promesa solemne de redimirla. En caso que el otro pariente cediera su derecho, yo te redimiré, vive Jehová. Luego invita a Ruth a descansar, no solamente físicamente, sino a descansar del asunto, del cual él ahora se haría cargo. Ahora vos está pensando en todo. Él sabe que ambos tienen la conciencia tranquila, pero sabe también que los hombres que están ahí también durmiendo, si se dan cuenta que hubo una mujer ahí, sus pensamientos les llevarían a pensar otra cosa. Entonces, por esto es que él busca proteger la reputación de Ruth y no dar ningún motivo al otro pariente para tener una idea equivocada y que entonces él dijera, tú ya estuviste con ella y ahora vienes y me dices que yo la redima. Pues no, él quería evitar todo eso. Observe lo que dice aquí este comentarista David Dorff con respecto a este punto. La hipocresía y el engaño en este caso habrían consistido en que vos dejara creer a los criados que él y Ruth habían pasado los límites de la decencia. Si podemos evitar malentendidos, debemos hacerlo. Nuestra actuación puede ser noble, pero traeremos deshonra a Dios y a otros si no se ve como noble. Si no estamos dispuestos a cuidar nuestra propia reputación, al menos protejamos la reputación de otras personas. Amén. Por esto es que vos dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Ahora entonces también observe la generosidad de vos que no permite que Ruth regrese con las manos vacías. Él le pide que se quite el velo que llevaba encima y le abastece con 6 medidas de cebada. Esto al menos le daría o le enviaría un mensaje a Noemí de que había recibido la petición de Ruth con agrado. Dios había provisto de esa manera a través de vos para la necesidad básica de alimento. Y esa en sí era una gran bendición. Pero la mayor bendición estaba aún por venir. Y así lo entendió Noemí. Y vea lo que hace entonces al escuchar el reporte de Ruth. Versículos 16 al 18. Entonces ya Noemí estaba ahí esperando
el regreso de Ruth. Estaba ansiosa. Así que tan pronto regresa, ella le pregunta, ¿cómo te fue? Ahora, el sentido de las palabras hebreas aquí es más bien, ¿cuál es tu estado? ¿Ha cambiado tu estado civil? ¿Ya vienes como una mujer comprometida? ¿O aún no? Y vea entonces, Ruth no emitió ningún detalle. Dice ahí que le contó todo lo que Booz había hecho por ella. Ruth no tenía nada que esconderle, ¿verdad? En cuanto a todo lo que sucedió en esta noche. Ruth no tenía de qué avergonzarse y le cuenta absolutamente todo. Y al final de su reporte agrega, y por cierto, estas 6 medidas de cebada, cuando me las dio, me dijo, ten, para que no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Y entonces esto le dio el mensaje claro a Noemí. Esto representaba más que el alimento en sí, el cual era abundante, pero representaba más bien un adelanto, las primicias de la provisión de Booz en el futuro, si es que él tenía finalmente la posibilidad de redimir. Y esto entonces le confirma a Noemí que Booz iba a resolver el asunto pronto. Y es lo que dice Ruth en versículo 18. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Y sabe qué? El asunto no era acerca de la cebada, ¿verdad? Sino acerca de qué? De un compromiso con el Redentor, con su pariente Redentor, que tenía la capacidad de protegerle. Y más que eso, brindarle un amor leal. Así Ruth podía descansar en la promesa de Booz. Si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te redimiere, yo te redimiré. El asunto entonces estaba pronto a resolverse. Y hermanos, qué hermoso cuadro es el que tenemos aquí nosotros, de un Dios que suple la necesidad del pobre que se humilla ante los pies del Redentor. ¿Quién era Ruth? ¿Recuerda? Antes de llegar a Belén, ¿quién era Ruth? Una moabita, proveniente de un pueblo que surgió de una relación incestuosa, de un pueblo enemigo de Dios, pero que por la misericordia y gracia de Dios que había actuado en su vida, le llevó a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel, quien ahora estaba a punto también de proveer un redentor para ella, que le daría protección y más que eso, ¿qué? Un amor leal. Y Ruth entonces aquí nos representa a nosotros, que en otro tiempo éramos ¿qué? Enemigos de Dios, ¿verdad? Ajenos a sus promesas. Y vea lo que dice este pasaje de Colosenses 1, 21 y 22, si quiere leerlo ahí conmigo. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vea de nuevo esa parte. A fin de presentarlos como santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Como una novia que no tiene mancha ni arruga. Dios ha provisto un amoroso Redentor para nosotros y para todos aquellos que se humillen a los pies de este Redentor que es Cristo Jesús. Así que no perdamos de vista que aunque ciertamente el Señor en su bondad suple nuestras necesidades físicas, sin embargo, la necesidad más grande que tenemos es estar en comunión con nuestro Redentor y gozar de la protección
de nuestro amoroso Redentor, el cual ha extendido su manto de perdón y de justicia sobre nosotros, colmándonos con su bondad, dándonos las arras de su espíritu. Ese adelanto, la garantía de que un día ese matrimonio con Él ha de ser consumado. Amén.